Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21. Estamos iniciando Pablo, que es testigo del Evangelio en Jerusalén, sobre todo los versículos que van del 1 al 14. En realidad todo el capítulo después nos hablará también del viaje de Pablo hacia Roma. Pablo ahora se está embarcando, él se propone viajar hasta Jerusalén. Pero nos damos cuenta, como ya hemos reflexionado anteriormente, que los que le acompañan o las personas de la misma comunidad de San Pablo, o sea que hay situaciones tensas con respecto a la figura de Pablo. Porque esta era una de las características, de hecho, de los apóstoles, donde Pablo va siempre, la problemática comienza a surgir, porque al proponer el Evangelio de Jesucristo, siempre el Evangelio de Jesús llama al cambio. Eso es lo que el autor sagrado nos quiere dejar bien claro ayer. El Evangelio de Jesucristo nos incomoda. Evangelios que incomodan. Hoy hay escritor de Spronsato, muy interesante. Los Evangelios que incomodan, así se llama ese libro. Pero que nos hace entender que la palabra de Dios, que el Evangelio del Señor Jesucristo siempre nos cambia mentalidad. Vea la metanoia, y allá la griego, metanoia, nus, cabeza, mentalidad. Pero pensalaya, con anga, orecoeti objetivo, orecoeti meta, moto, palare, joseina. En síntesis, con anga, y cuares endurire, veñan de yara, y ande, y cua moto, palare, reguatabana. Eso es entonces la metanoia, y eso quiere decir conversión, porque es cambio de mentalidad. En este versículo 1 que nosotros tenemos del capítulo 21, después de despedirnos de ellos, nos embarcamos y fuimos directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Eso es lo que nos presenta en esta pequeña introducción. Ya imagina que estas ciudades que son nombradas aquí por el hagiógrafo, es decir, San Lucas, se le atribuye a San Lucas el libro de los Hechos de los Apóstoles, haber escrito, ¿verdad? Así como también su Evangelio. En ese caso sería el segundo tomo
donde se insiste siempre la fuerza del Espíritu Santo la que va actuando. La teología de Lucas es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo nos va mostrando. Porque todo lo que ellos van a hacer o todo lo que ellos están haciendo dentro del recorrido y las propuestas del Evangelio de Jesucristo es gracias a la moción del Espíritu Santo. Espíritu Santo lo mongu, ellos ven Espíritu Santo la ellos ven puto umeta pejoque pehuataque vemos sanambique que peñan de yarañe. Entonces, por eso ahora vamos a ir viendo un poco también estos lugares. Después de despedirnos de ellos, Mileto. En el capítulo 20 anterior estábamos en Mileto, donde les había convocado a estos ancianos, Oñemongueta y Miende de Cuera, porque Pablo indica tuicuri o hasaja ojo a Éfeso. Él decía en el versículo 16 del 20, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces son las embarcaciones, estos navíos que hacían las rutas, dice, rutas comerciales. A Peña Teñas en Duina, esta ciudad es muy interesante. Pero decíamos también que Pablo, como buen comunicador, como buen evangelizador, ay de mí si no evangelizara, tiene un esquema mental maravilloso. Moja mañana preguntas a mojata predica, mojata amombe ubeñan de yarañi lleva. Y piensa en las grandes ciudades, las ciudades comerciales. Por eso nos está diciendo, todas estas ciudades que son nombradas aquí son ciudades portuarias, ciudades donde hay mucha gente y donde Pablo puede predicar. Y ahí, alguno la y además, los que viven en estos lugares, en estas ciudades portuarias, siempre disponen de mayor posibilidad, por lo menos, de movimiento para el viaje. Imagina la Orecoibe con la ciudad portuaria que la lleva. Y bueno, es lo que sucede con Pablo también aquí. Piensa y quiere actuar de acuerdo a esa realidad. La realidad del movimiento para hacer conocer el Evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cristianos, vayamos júbilos al alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing
En el mismo día de su elección, el Papa Francisco dijo que al día siguiente una de las primeras cosas que pensaba hacer era esta. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Este anuncio centró las miradas en la figura de esa advocación mariana. ¿Cuál era su historia? Esta se remonta a siglos atrás. La tradición señala que el icono fue realizado por San Lucas el Evangelista en persona y que Santa Elena lo habría traído a Roma en el siglo IV. El nombre de esta advocación significa salud o salvación del pueblo de Roma. Se dice que fue quien frenó de modo milagroso la plaga que asolaba la ciudad en el siglo VI. Sin embargo, Francisco no es el primer papa devoto de este icono. Clemente VIII, Gregorio XVI y Pío XII mandaron hacer coronas o regalos para la Salus Populi Romani. En el siglo XVII, Pablo V construyó la capilla en donde ahora está, en la Basílica de Santa María la Mayor. Para Francisco, este icono es importante. De hecho, ya manifestó su deseo de ser enterrado en esta basílica. Como siempre le prometí a la Virgen, y ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María la Mayor, porque es mi gran devoción. De antes, ya cuando venía, siempre iba los domingos por la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. Hay una ligazón muy grande. Durante sus 11 años como pontífice, ha sido habitual verlo visitando esta imagen antes y después de sus viajes internacionales. A la Salus Populi Romani, el Papa confía el éxito de sus visitas pastorales por todo el mundo. Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios, y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos
tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 2 también hoy nosotros queremos subrayar, pero antes decíamos que en este versículo primero Pablo, sobre todo el autor sagrado, nos dice que Pablo, después de despedirse de toda esta gente, ¿quiénes eran? Él estaba en Mileto. Mileto, ves ahí, ya termina con los presbíteros. Ahí hace un discurso, pero maravilloso, hace un poco una síntesis incluso de su trabajo pastoral. Y todo esto emociona y llega a lo más profundo. Dice que Pablo, allí ya cuando se está despidiendo, por eso vuelve a retomar en este capítulo 21, versículo 1, después de despedirnos de ellos nos embarcamos y fuimos directo a Cos. Y nosotros estamos mirando y queremos saber un poco lo que significaba en ese momento esta isla, 293 kilómetros cuadrados, pegante con la isla de Kos, ¿verdad? Y que tiene una historia también maravillosa, porque quiere decir que está en un lugar geográfico muy importante por donde pasaba el comercio, por donde pasaban las embarcaciones, y sobre todo también acabamos, ¿verdad?, de reflexionar y decir que en ese lugar también había la venta de mercenarios, o sea, gente que se ofrecía y que iban para luchar, para conquistar. Y claro, el botín de guerra, ¿verdad? Los mercenarios pues eran así. No hace falta que sea una nación que iba, ¿verdad? Sino que aquí eran los que estaban al frente por la pinta, ¿verdad? Una coño organizado, juego conquistar y de esta manera, con la conquista,
ellos iban tomando las riquezas. Eran los famosos saqueos, ¿verdad?, que se hacían en aquel tiempo. Durante las guerras médicas fue gobernada por tiranos designados por Persia hasta que los habitantes expulsaron en 2 oportunidades a los invasores. En el siglo V a.C. se unió a la Liga de Delos, una confederación dirigida por los atenienses. Entonces toda esta es una situación siempre bélica, de mucha transición también, ¿verdad?, entre uno y otro grupo. Van pasando la gente. Dadas sus condiciones, la isla, es una isla, 293 kilómetros cuadrados, fue motivo de disputa entre persas y atenienses. Más tarde también intentaron conquistarlo los macedonios, los carios y los romanos. La isla fue sometida por Persia en la segunda mitad del siglo VI a.C. y Kos llegó a convertirse en una de las islas más importantes de Asia Menor. ¿Se dan cuenta? Entonces la ubicación pepeoína, perpilados a página la gente, y llegó a ser una de las islas más importantes de Asia Menor por su floreciente comercio y sus conocidas sedas y perfumes. Ahora, ya estando bajo el dominio de los atenienses, hacia el 460 a.C., nació en la isla el famoso Hipócrates. Allí entonces este personaje, ¿verdad?, Hipócrates, que es muy nombrado, sobre todo la parte de la medicina. Hipócrates, ¿verdad?, un prestigioso médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado del siglo de Pericles. Es ampliamente considerado uno de los más destacados exponentes de la historia de la medicina, y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina. Bueno, pues entonces ya hay más, ¿verdad?, y tener un poco de conocimiento también por dónde Pablo está surcando. Se dan cuenta que no es en cualquier lugarcito donde Pablo está entrando. Pablo tiene una formación espectacular. Pablo tiene esa formación erudita porque se había formado con la escuela y la cultura griega. Él ya por y ahí la síntesis de lo que es el judaísmo, de lo que es, en este caso, la revelación en la persona de Jesucristo, cumplimiento de la Torá, es decir, del judaísmo, del Antiguo Testamento, y luego que él lo proyecta también como nueva cultura, la cultura del cristianismo, la realización del plan de salvación. Es una encarnación, ¿verdad?, de Dios que se encarna, que entra en la historia, cumpliendo así en la persona de Jesucristo lo que había prometido en su plan de salvación. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará, y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Vivamos libremente en su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. Vida eterna nos espera, y el 100 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 21, este capítulo que los primeros versículos, el 1, el 2, el 3, ¿verdad? El 3 también avistamos Chipre y la dejamos a la izquierda y navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro, donde el barco debía dejar allí su cargamento. O sea, Pablo Mombe, nosotros hablábamos de la Fenicia, que es toda una región muy interesante que llega incluso allá hasta la bahía de Haifa, imagínense, y luego hasta el río Orontes, bien arriba. Entonces toda esta es la región fenicia, que es muy rica en historia. Veamos un poco algo de la Fenicia, poblada desde principios del segundo milenio antes de Cristo por semitas cananeos que estaban en esta zona. La Fenicia histórica
se extendía sobre una estrecha franja costera de 40 kilómetros. 40 kilómetros. Primero los fenicios lo dijo. 40 kilómetros sobre la costa, sobre el mar Mediterráneo. Desde el Monte Carmelo hasta Ugarit, unos 300 kilómetros queda hasta Ugarit. El territorio notable es montañoso y poco apto para la agricultura, aunque armazón para todo esto, para la subsistencia, lo que dejaba como cimiento, la armazón esencial y fundamental siempre era la agricultura. Al ser el territorio montañoso y poco apto para esta agricultura, entonces orientó también sus habitantes hacia la marinería, ¿verdad? O sea, hacia todo lo que era la parte marítima. Avenida Tuguasuina, ese armazón que ellos hacían, pero que era muy poco, no era para una explotación. 40 kilómetros de largo, Anteoingo Pesa lleva de norte a sur, la Evila Tucheitereya. Y entonces ellos se lanzan, después ya están las montañas, ¿verdad? O sea que es imposible para una agricultura en extensión. Michimeila y Coragüegüera. Entonces se lanzan a las actividades marítimas. Con más razón, el mar se le impuso a este pueblo al quedar dividido en pequeñas ciudades, estados, separados por espolones rocosos, pues el capotaje era menor que las vías terrestres para el contacto entre las ciudades, que se escalonaban desde Acre, Tiro, Sidón, Biblos, hasta Arados, y Ugarit, Fenicia. Fenicia, al ser un estrecho paso entre el mar y el desierto sirio, se pone en contacto al sur a través de Canaán. La Fenicia, como tal, ya que estamos a través de Canaán y también llegando al Sinaí, con Egipto al norte a través del Éufrates con Mesopotamia y Asia Menor, estaba destinada a ser una rica encrucijada comercial, codiciada por los grandes imperios vecinos. De por sí, este pueblo, es decir, la gente que nosotros encontramos entre los fenicios, el nombre étnico que se otorgaban los fenicios a sí mismos eran cananeos. Pin Kenaam, hijos de Canaán, que coincide con el pueblo cananeo citado en la Biblia. Los griegos los llamaron foíniques, rojos, púrpuras. Eso era el significado. Lo que acontece y coincide con el pueblo cananeo citado en la Biblia. Los griegos los llamaron muy probablemente rojos o púrpuras por los apreciados tintes de color púrpura con que comerciaban. Acabo comerciar, lleva. Entonces esto es lo que les movía. La Pablo Oro Pepeina es porque era arrastrado también, ¿verdad? Por toda la muchedumbre. Ellos antes que preguntamos, OPJ, estaban las embarcaciones como una terminal, ¿verdad? Ahí en el puerto. Entonces esto le dice, bueno, ahora los Oinamot, ya, entonces hacia Fenicia, se dan cuenta, se van hacia la Fenicia, 40 kilómetros así, ¿verdad? Y poco, no muy ancho, porque eran lugares rocosos. Y por eso es que ellos más bien después se lanzan al comercio marítimo. Y vale la Fenicia fuera, ¿verdad? O sea, en cuanto al comercio marítimo principalmente. De Foínic derivó el término fenicio, que se aplica más bien a los descendientes de los cananeos que habitaban en la franja costera desde Dor hasta Arados o Arwal, ciudad entonces del siglo III a.C. Y la conquista
también después posteriormente por otras naciones, por otras civilizaciones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo,
que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia.
Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 21. Estamos en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con los versículos principalmente que van del 1 hasta el 4 por ahora. Es una introducción interesante. Pablo que desea viajar hasta Jerusalén, ya va a bajar, incluso decía más atrás nosotros habíamos leído y habíamos encontrado en el versículo de 20, en el versículo 20, antes de viajar hacia Mileto, partió Pablo que va, nosotros nos adelantamos, dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 13, nos adelantamos a tomar el barco y navegamos hacia Aso, donde íbamos a recoger a Pablo, porque así lo había decidido él, lo decía, ya que no quería ir por tierra. Cuando nos encontró en Aso, la tierra, cuando nos encontró, lo recibimos a bordo. Y fuimos a Mitilene. Al día siguiente nos embarcamos y llegamos a la altura de Quío. Al otro día atracamos en Samos, después llegamos a Mileto. Pablo había decidido no entregarse por sí. Podía estar el día de Pentecostés. Él eso es lo que quería. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés. Y se vuelve a repetir varias veces, ¿verdad? Se vuelve a repetir esta prisa de Pablo. Inconscientemente, porque Pablo sabe que dentro de la multitud, con la gente, para dos o tres personas, es decir, que Pablo quiere anunciar, quiere evangelizar. Hoy potá entero estamos en Dushupé. Hoy potá entero estamos, hoy cuaponas, llevato, yisa, cuate, igual. Entonces, después de despedirse, lloran todo también porque él hace un discurso maravilloso con estos ancianos de Mileto. Al día siguiente, ellos se dirigen de Cos, primero de Mileto, ¿verdad? Van a Cos. De Cos van a pasar a Rodas y de Rodas pasan a Pátara. Así encuentran este barco que va hacia Fenicia. Desde esa parte estamos todavía en las islas griegas, ¿verdad? O por etapas, nadie la gente no lleva página, sino que tienen que ir cambiando, buscando, adaptándose al horario. Oye, el lugar. Encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Nos embarcamos en él y zarpamos. Habíamos aquí encontrado, ¿verdad? Navegando hacia Siria. Llegan a Tiro porque el barco debía llegar muy pronto. El hecho de encontrar, dice el versículo 4, a los discípulos y quedarse con ellos 7 días. 7 días. Estos son también números muy interesantes que se utilizan dentro de la Biblia, ciertamente. El hecho de quedarse 7 días, una semana pona. Son los días de la creación, son los días de la perfección, son los días del reposo de Dios, en fin, el número 7. Por eso que nosotros le llamamos siempre como el número perfecto también, ¿verdad? El 3, el 4, el todo, desde la divinidad, el número 3, y así sucesivamente. 7 días. Es como decir, en 7 días Pablo llega a compartir con esta gente lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Compartir lo que se tiene, ¿verdad?, por dentro. Compartir esa vida de Jesús.
Porque esto puede ser experiencia. Y eso es lo que siempre nos muestra también a nosotros la palabra de Dios. O sea, cállate, ella la ve ella camba, la peme ella la peme pico peina. Y Pablo entonces, el hecho de quedarse 7 días con ellos es no solamente para ponerse allí a hacer una vacacioncita, que esto y aquello, sino que él utiliza. Ay de mí si no evangelizar. Y ella pongan a ver, aña moñana, allí cualca, peñan de yara, me iba a coñan de. Peñan de yara, ñane moñan ducaba, cueco, añan de ñamo sarambiana, allí cualca. Y por eso van organizando. Y van, su misión, Jerusalén. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Y que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.